Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín. En este vídeo vamos a repasar el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison. Lo vamos a comparar para que así sea más fácil memorizar y aplicaremos un poco la mnemotecnia para facilitar esa memorización. Si recordamos, el síndrome de Cushing se caracterizaba por un aumento de cortisol. En cambio, el Addison se caracterizaba por una disminución del cortisol. Aquí, para memorizarlo, lo que tenemos que hacer es, o una de las cosas que podemos hacer, es fijarnos en esta C y podemos interpretarla como crecer y cortisol, dos C. Crecer nos recuerda que es un aumento. Y Addison, pues podemos recordar la D, que es un descenso. Aquí también tenemos que hacer una distinción entre ambos, porque en el caso del Cushing hablamos de síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos. En cambio aquí hablamos de enfermedad. En el caso del síndrome es un conjunto muy amplio, más amplio, de causas que puede tener. Puede ser una causa hipofisaria, que es la más frecuente, si descartamos los corticoides exógenos o farmacológicos, que esto sería lo que llamamos propiamente enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. En cambio, la enfermedad de Addison sería una afectación directa de la suprarrenal. Cuando esta insuficiencia de secreción de cortisol se produce, tiene una causa hipofisaria y el conjunto completo, en vez de llamarle síndrome de Addison, se llama simplemente insuficiencia suprarrenal, que la causa concreta en la enfermedad de Addison está a nivel de la suprarrenal, pero puede tener una causa hipofisaria. Esto en el vídeo correspondiente lo explico. Esto lo digo porque aquí hay que hacer esta distinción entre que aquí hablamos de enfermedad cuando se afecta a la suprarrenal, pero en cambio en el Cushing hablamos de enfermedad cuando se afecta a la hipófisis. O sea que esto es una diferencia que hay entre la terminología de ambas, que puede confundir. ¿De acuerdo? Entonces, Cushing, crecer, cortisol; Addison, disminuir cortisol. La D y la C nos sirven para memorizarlo. Aquí hay una mnemotecnia adicional que podemos utilizar, que es que la D de descenso, en el caso de la enfermedad de Addison, afecta a la suprarrenal y puede afectar a la aldosterona. Puede haber una disminución de la aldosterona, que esto afectará a nivel de iones. Esto es más complicado porque en ambos casos pues, puede haber otras afectaciones y también dependiendo un poquito de las causas. O sea, esto hasta aquí. Luego, diferencias que hay entre ambos. Por ejemplo, en el Cushing hay aumento de peso. En cambio, en el Addison hay una disminución de peso. Tenemos una diferencia. Otra diferencia que podemos tener, pues que en el síndrome de Cushing hay un aumento de la presión arterial. O sea, puede haber una hipertensión. En cambio, en el Addison, una disminución de la presión arterial, una hipotensión. ¿Okay? Y después, en ambos también podemos hallar diferencias a nivel de la glucosa, el sodio, el potasio y el calcio. Los pondremos en este orden, que será luego más fácil para memorizarlos. Sodio, potasio, glucosa y calcio. Entonces, ¿qué pasa con el sodio en el síndrome de Cushing? Que tiende a aumentar. En cambio, en el Addison, a disminuir. ¿Qué pasa con el potasio en el Cushing? Que tiende a disminuir. En cambio, en el potasio, a aumentar. Esto ya lo explicamos en los vídeos correspondientes. La glucosa, dijimos que en el Cushing había una intolerancia a la glucosa, incluso diabetes. En cambio, en el Addison, tendencia a la hipoglucemia. Y el calcio tiene tendencia a disminuir en el Cushing y a aumentar en el Addison. Por ejemplo, en el Addison hay una hipercalcemia de un 10-20% de casos. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a centrar ahora a memorizar las moléculas. Pues muy fácil.
vamos a utilizar una regla mnemotécnica para recordar este orden: sodio, potasio, glucosa y calcio. ¿De acuerdo? ¿Qué mnemotecnia utilizaremos? Pues la S, la P, la G y la C. Diremos la frase: se puede ganar corriendo. ¿De acuerdo? La S hace referencia a sal, nos recordará el sodio. La P al potasio. La G a la glucosa. Y la C al calcio. O sea, este será el orden. Para acordarnos pondremos aquí Cushing y aquí pondremos Addison. Cushing hemos dicho que empezaba por C y Addison, la segunda letra era la D. Entonces, ¿esto para qué lo vamos a utilizar? Pues muy fácil. Porque si empieza por C, de crecer, o sea, de que aumenta, en esta tabla de aquí, esto quiere decir que empezaremos con el aumento. Iremos intercalando. Aumenta, desciende, aumenta, desciende. O sea, nos acordamos la parte de arriba de la tabla por se puede ganar corriendo, sabemos el orden de estas moléculas, y si sube o si baja es porque en el Cushing empezamos aumentando, o sea, aumenta el sodio, y en el Addison de descender, desciende. C de crecer, C de descender. ¿De acuerdo? Pues aquí si baja el Addison, aquí sube, lo vamos intercalando. Aquí baja y aquí sube. Si lo comparamos con la tabla de arriba, pues veremos que es lógico. Esto lo podemos aprender por lógica también y debemos aprenderlo por los diferentes efectos metabólicos, pero a veces, por ejemplo, el calcio no se sabe muy bien los mecanismos. A veces en el Addison es por la disminución de la aldosterona, aparte del cortisol. En el Cushing puede tener algún efecto el cortisol mineralcorticoideo y entonces tener un efecto parecido a la aldosterona. Pero bueno, eso sería la cuestión lógica por la que tenemos que aprenderlo esto también, pero la cuestión mnemotécnica nos puede ayudar. O sea, la tabla se puede ganar corriendo, nos dice el orden de las moléculas y luego el Cushing sabemos que empezamos por C, que empieza por C y es aumentar, y Addison, la D, es descender, y entonces lo vamos intercalando. Y así ya sabemos los iones cómo van. Sabiendo esta tabla es muy fácil. Espero que esto haya sido útil. Si quieres ver los vídeos de Cushing y Addison, los dejo en la parte de abajo, igual que el vídeo sobre cómo memorizar de forma efectiva. Y nada, si te ha gustado y quieres ayudar al canal, recuerda suscribirte, dar a me gusta y compartir en redes sociales. Muchas gracias.